Bien, como segunda observación teníamos entonces esto, que se requiere una estequiometría 1:1 entre grupos funcionales nucleofílicos y electrofílicos para garantizar el crecimiento de una cadena macromolecular. Esto proviene de las leyes de la estequiometría y de las leyes de la síntesis de polímeros, o sea, que para que la cadena crezca en una proteína, por ejemplo, o en cualquier polímero, necesitamos 1:1. Cuando eso se logra, cuando la proporción es 1:1, lo que se marca acá, entonces el crecimiento del polímero P sub n es máximo. Eso es lo que nos muestra esta gráfica de cómo cambia el crecimiento del polímero en función de qué cosa, de la estequiometría de Q y P, o sea, del nucleófilo y del electrófilo. Esta gráfica nos muestra de que cuando la proporción es 1:1, tenemos un máximo, o sea, la eficiencia en la síntesis del polímero es máxima. Pero si usted altera esas proporciones por pequeñas variaciones, por ejemplo, si usted se mueve un 5% para la derecha o un 5% para la izquierda, ¿qué pasa? ¿La variación es suave o drástica? Muy bien. Una pequeña variación, ¿de qué cosa? Una pequeña variación de la estequiometría genera una drástica disminución del crecimiento del polímero, del crecimiento de la cadena. En otras palabras, estamos diciendo que se necesitan condiciones súper controladas para crear una proteína o un aminoácido, una cadena larga que tiene muchos eslabones, por ejemplo. Ustedes saben que las proteínas pueden llegar a tener miles de aminoácidos. El ADN tiene 3.000 millones de nucleótidos. Entonces, ¿han pensado alguna vez en eso? 3.000 millones, ¿okay? 3.000 millones de nucleótidos. ¿Qué es el nucleótido? Lo vamos a ver en detalle, es la mínima unidad estructural del material genético. 3.000 millones, no 300, ya 3.000. 3.000 millones de nucleótidos. Ahora, ¿qué pasa si esos nucleótidos están al azar? Ese ADN no sirve, tiene que seguir ¿qué cosa? Una secuencia específica. Y ya vamos a hablar de que hay algo particular en esa secuencia. Y si ustedes quieren conseguir entonces el máximo de la elongación, necesitan condiciones muy controladas. En un medio al azar, en una tierra o supuesta tierra primitiva, donde las cosas están todas revueltas, mezcladas, radiación solar, vamos a tener esta estequiometría perfecta 1:1 que permita este máximo crecimiento. No, ni aunque pasen millones de años vamos a conseguir estas condiciones ideales. Por el contrario, contra más tiempo pase, mayor probabilidad de degradación, no de crecimiento. Así que esa idea de que el tiempo permite de que todo ocurra es falsa. Entonces, en resumen, necesitamos la estequiometría de grupo ácido y de grupo amino igual a 1 para conseguir el máximo crecimiento de un polímero, lo cual no se consigue en condiciones al azar. Ya sabemos que el experimento de Miller nos genera un ambiente que no es 1:1, nos genera un ambiente con otros ácidos que arruina esta proporción y por tanto nunca en ese medio va a crecer una cadena. Además, en la supuesta tierra primitiva casi todo era agua. Y aquí surge una pregunta. La abundante presencia de agua frena la producción de proteínas de acuerdo al principio de Le Chatelier. Se nos ha dicho que donde hay agua hay vida, pero ahí colocamos un signo de interrogación porque hay una aproximación al concepto errada. Te dirán, ¿pero qué está diciendo, profesor? Si el agua es necesaria para la vida, sin duda alguna. El agua es necesaria, es imprescindible para que los organismos vivos puedan sobrevivir. Necesitamos agua, si no, no existe la vida. Pero en un modelo al azar, donde supuestamente las moléculas se formaron solas, en ese momento, en esas condiciones, la abundante presencia de agua frenaría la producción de proteínas. Entonces, en un medio abiótico donde no hay vida, si hay agua, menos probabilidad que haya vida. Entonces, esta idea de que si encuentran agua en Marte, agua líquida, o en alguna luna de Júpiter, etc., se ha hablado mucho de Europa, no del continente, me refiero al nombre que tiene una luna de Júpiter. Si ustedes buscan literatura al respecto, hay bastante que se ha escrito de que supuestamente en esa luna podría haber agua líquida moviéndose y por tanto podría haber vida.
Bueno, ¿por qué dicen que hay agua líquida? Porque ¿cómo es la gravedad de Júpiter? Enorme. Entonces, esa luna que orbita Júpiter está sometida a una atracción tan intensa que se deforma. Y en esa deformación de la luna, por la gravedad de Júpiter, el agua supuestamente estaría en movimiento y no congelada debido a la atracción que se experimenta sobre ella. Bueno, pero el punto es, más allá de eso, es que si hay agua no va a haber vida, porque el agua hidroliza. Entonces, ese es el concepto que tenemos que recordar. El agua hace hidrólisis de una cadena en formación. ¿De una cadena de qué? De una cadena de péptidos, de una cadena de aminoácidos. Si la cadena crece, por alguna razón, si es que llegara a crecer, cosa imposible, el agua, ¿qué va a hacer? Va a hidrolizar dicha cadena, la va a cortar, la va a romper. Y eso se llama el principio de Le Chatelier. ¿De dónde viene esto? Química general. ¿Lo recuerdan? O al menos el nombre. El nombre sí, claro, ya. El principio de Le Chatelier es un principio elemental de la química que nos dice que un equilibrio se desplaza al lado opuesto de donde está la mayor abundancia de moles reactantes. Me explico. Por ejemplo, en la imagen anterior, permítanme venir acá. Miren qué interesante, porque creo que no tengo una imagen más ilustrativa, así que me permiten un segundo para mover. Acá tengo una muy ilustrativa. Entonces aquí tenemos otra vez nuestra glicina y alanina. ¿Ya? Voy a escribirlo acá. La primera es la glicina, la segunda es la alanina. El proceso es una condensación porque se forma agua. Pero no es solamente que se forma agua, sino que hay abundante agua, ¿dónde? En el medio exterior. Entonces, aparte que la síntesis de el enlace peptídico requiere que se libere una molécula de agua, pero además hay mucha agua en el medio exterior y por tanto el principio de Le Chatelier nos dice que si hay mucha agua, el equilibrio se desplaza al lado contrario, o sea, donde hay menos agua. Hay tanta agua que el agua, ¿qué va a hacer? El agua va a golpear, va a romper, va a hidrolizar. Voy a dibujarlo acá. Porque el agua hidroliza. Entonces el agua va a romper el enlace peptídico y por tanto el polímero nunca va a tener la capacidad de crecer. La abundante agua proviene del medio exterior. A nivel molecular, el principio de Le Chatelier que nos dice esto, que mucho reactante en este lado desplaza el equilibrio para el otro lado, o sea, para el lado contrario, a donde está la mayor abundancia en moles, molecularmente lo podemos entender así. ¿Qué es lo que aumenta si hay mucha agua? Imaginen que las esferas azules son agua y las esferas verdes son el péptido o el polímero en formación. Si aumentan las moléculas de agua, hay una alta concentración de agua y por tanto aumenta la probabilidad que hayan más colisiones moleculares efectivas. Y si el agua choca más veces, tiene mayor probabilidad de romper, aumenta la tasa de hidrólisis. Y aumenta tanto que hace inviable la formación de la vida. Entonces, mucha agua genera hidrólisis. En términos ahora de una ley química, que es la ley que tenemos ahí, que nos dice que el largo de un polímero P, o sea, todas las leyes de la química demuestran esto y están formuladas de esta manera. El largo de un polímero P, esta es una ecuación de la química de polímeros. La ley del crecimiento en base al agua dice que el largo de un polímero P, cuando la estequiometría es 1, ya sabemos que la estequiometría tampoco nunca va a ser 1, es inversamente proporcional a la raíz de la concentración molecular de agua. Entonces aquí hay algunas constantes, pero lo que importa es esto, miren. ¿Qué pasa si hay mucha agua? ¿Cómo se hace, numéricamente hablando, este quociente, esta fracción? Si hay mucha agua, este valor numérico aumenta o crece. O sea, perdón, aumenta o decrece, quise decir. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, porque un número grande aquí abajo hace que esto se haga pequeño y por tanto el largo del polímero P disminuye. Entonces, al haber mucha agua, el largo del polímero P disminuye, porque matemáticamente el agua está en el denominador de la ecuación, de la ley química del crecimiento de un polímero. Entonces se puede demostrar ahí fácilmente de que mucha agua va en contra de la formación de una biomolécula.
Pero ahora quiero llevarlos acá. Miren, tengo algunos datos, noticias que ustedes van a encontrar, y esto cada cierto tiempo se repite. Yo tomé esa, pero ustedes encuentran otra, está lleno. Ya el tiempo nos faltaría para mostrar todo lo que se ha hablado de este tema. BBC Mundo, año 2015. Cada cierto tiempo sale este tema al escenario. Dice, ¿por qué es tan importante que haya corrientes de agua en Marte? Porque creen que si hay agua en movimiento puede haber vida. ¿Y qué es lo que han visto? Han visto supuestamente agua congelada, pero como las sombras cambian de repente, probablemente por los movimientos propios de la tectónica del planeta o por ciertas corrientes de aire, tormentas de arena que hay en Marte, especulan de que si las sombras cambian, tal vez hay flujos de agua, tal vez hay un río eventualmente o un agua que se está moviendo. Entonces eso es netamente especulativo. Y aunque encuentren agua líquida en Marte, les aseguro que no va a haber vida, no van a haber bacterias en movimiento, protozoos, hongos, lo que sea. No va a haber. Eso déjenselo a la ciencia ficción. Se han hecho muchas películas de ciencia ficción referente a este tema. Una de las últimas, que no tengo una imagen acá, que a veces me gusta mostrar porque es irrisorio, es una película de ciencia ficción que se llama Prometeo. Es malísima. O sea, si les gusta ver algún efecto especial, claro, eso entretiene, ¿no es cierto?, ver algún efecto especial, pero conceptualmente está muy mal hecha, porque en esa película, no se las voy a contar, solamente decir lo que aparece al principio. Al principio, no tengo acá una imagen, pero hay una escena de un alienígena que está en la supuesta Tierra primitiva, o sea, está en el pasado, y está tomándose un veneno en la supuesta Tierra primitiva, al lado de fuentes de agua y cosas así, y ese alienígena se desintegra, es como una sustancia especial que ingiere, y cuando se desintegra, su ADN cae a esa cascada, a ese río que había al lado, y ese ADN sembró la vida en la Tierra. Miren qué cosa más absurda. Porque ¿qué pasa si él se desintegra y su ADN completo de todas sus células se disuelve en el agua? ¿Qué va a pasar con el ADN con el paso del tiempo? Si hay agua, claro, va a seguirse desintegrando, se va a hidrolizar completamente. Es imposible que eso se reaglutine para dar origen a nuevas células o lo que sea. Bueno, pero por eso les digo, eso ya cae en la categoría, ya ni siquiera eso es ciencia inferencial. ¿Qué es lo que es? Ciencia ficción. Otra noticia, esto ya es un paper, si ya subimos de nivel, ya no es la BBC Mundo o lo que sea hablando ahí de manera especulativa del agua y bla, bla, bla. Un paper publicado en el año 2018 en la revista Scientific Reports, una revista que pertenece a la Springer Nature, dice, estimación de la capacidad de producción de formamida por minerales radioactivos sobre la Tierra prebiótica. Entonces tiene un tremendo título complejo, es un artículo que postula una hipótesis. Parte de los autores diciendo esto, miren. Parten con una afirmación bastante honesta, por cierto, que dice, el agua crea problemas especiales para la química prebiótica. ¿Por qué? Porque el agua, dijimos que hidroliza proteínas. ¿Qué más? ¿El ADN también? Sí, miren. Hidroliza los enlaces fosfodiéster del ADN. Entonces, si dejamos el ADN, como en Prometeo, la famosa película, el alienígena entregó la vida por las puras porque su ADN se va a seguir hidrolizando en el medio acuoso, no va a haber formación de vida. Entonces ahí podemos ver que los científicos, al menos los científicos más serios, reconocen esto de manera honesta, de que el agua crea problemas especiales. Entonces ahora viene la alucinación de estos hombres en el paper, en que, no sé si tengo acá más información en detalle, ¿no? Pero cuando ustedes van al paper, yo lo leí, cuando ustedes lo abran, es un paper técnico, por cierto, con harta química, que muestran ellos una hipótesis. Ellos dicen, bueno, es que a lo mejor al principio no había agua. Entonces dicen, tal vez había formamida. ¿Qué es eso? La formamida es una sustancia muy simple, que es CONH2. La formamida es un líquido a temperatura ambiente. Entonces ellos plantean como hipótesis que tal vez no había agua, había formamida. Y ahí surgieron las primeras biomoléculas y eventualmente la vida. Pero un segundo, la formamida es una sustancia tóxica. La formamida es un componente orgánico que cabe señalarse cómo ese medio permitiría el surgimiento de biomoléculas. Cómo, si es que surge vida en formamida, esa vida muta desde un medio líquido tóxico, como lo es la formamida, a usar agua.
Entonces en realidad eso no resuelve nada. ¿Qué terminan siendo? Solamente hipótesis. Y cualquiera puede plantear una hipótesis, pero no cualquiera puede probar o testear la hipótesis, someterla a un escrutinio y decir, sí, es probable que esta hipótesis sea válida. Entonces ahí tienen artículos científicos, está la cita, pueden ir, buscarlo, descargarlo, es gratis. No todos los artículos científicos son gratis, pero este es gratis. Son open access. ¿Qué está haciendo el perrito acá? Está tratando de morderse la cola. ¿Por qué? Dice, para generar una proteína se requiere de la presencia de otra proteína o enzima que catalice su síntesis. Tenemos un problema sin solución ahí. Por eso tenemos a este can tratando ahí de morderse la cola y gira y nunca lo va a conseguir. Ya, no sé si lo han visto, ya hay animales que tienen este comportamiento un poco repetitivo, casi adictivo. El problema es que tenemos algo que se llama el dogma central de la biología molecular, que nos dice que el ADN tiene toda la maquinaria enzimática para replicarse. Ese proceso se llama replicación. La replicación es mediada por enzimas. ¿Qué pasa en las células tumorales, en el cáncer? El ADN se replica indefinidamente. ¿Por qué? Porque no hay una señal de término. Entonces la célula se replica e invade otros tejidos. Pero además el ADN puede sintetizar ARN. Este proceso se llama transcripción. Esa es la transcripción genética, que a partir de ADN se sintetiza ARN. ¿Asistido por quién? Por enzimas. También se ha encontrado que hay un proceso inverso, que de ARN se puede biosintetizar ADN, proceso llamado transcripción inversa, que también requiere de enzimas llamadas transcriptasas reversas. Pregunta, ¿dónde se ha visto este proceso? De ARN a ADN. ARN a ADN. Claro, porque en una célula normal eso no ocurre. De ADN a ARN sí, ocurre en cualquier célula, estamos todos de acuerdo, pero de ARN a ADN. Muy bien, en los virus sí puede ocurrir, en algunos. Los virus existen de 7 tipos, ya, y la clasificación más moderna es la de Baltimore, que clasifica los virus en base a qué, a cómo produce el ARN mensajero. Hay algunos virus que tienen ARN, como el virus del VIH, en vez de ADN, y ese ARN lo que hace dentro de las células es, con una enzima, biosintetizar ADN hacia atrás. Y de ese ADN se crea el ARN mensajero. Toda una vuelta que se da. Bueno, pero eso no ha sido visto en células. Pero volvemos al punto. ¿Ocurre eso solo? No. Ocurre mediado por enzimas. Luego, el ARN, que es sintetizado por el ADN, ¿ok?, se llama ARN mensajero. Y el ARN mensajero es leído ¿dónde? ¿Dónde dijimos que el ARN era leído para sintetizar una proteína? Ese proceso se llama traducción. Muy bien, entonces, a nivel de ribosoma. Un ribosoma, ¿qué es lo que es? Una megaenzima. Es una máquina molecular. El concepto de máquina molecular se ocupa mucho hoy día. Hay químicos que han ganado el premio Nobel por crear máquinas moleculares, o sea, pequeñas cosa a escala nanométrica que es capaz de crear un engranaje o un proceso. Una enzima es una máquina molecular. ¿Cuánto más un ribosoma que una enzima gigante? Bueno, y todo este proceso sabemos que es irreversible cuando llegamos a la proteína. Ustedes se ganan el premio Nobel si es que logran crear una máquina molecular que de la proteína logre generar el ADN que la crea o que la codifica. Ese proceso es imposible, no ocurre. Entonces tenemos que el proceso va en un sentido hasta la proteína, al revés es imposible. Ese es el dogma central de la biología molecular. Por tanto, el punto es, aunque se formen las proteínas por azar, ¿de qué sirve si de una proteína no vamos a poder crear el ADN necesario? Hasta donde sabemos, todas las proteínas provienen de la información codificada en el ADN. Peor aún, todos estos procesos requieren enzimas. ¿Y qué son las enzimas? Proteínas. O sea, es como decir, para crear una proteína necesito que primero existan las proteínas.
es un proceso sin solución. Entonces, la respuesta no tiene solución en un marco naturalista de interpretación de las ciencias. Por eso el perrito nunca se va a poder morder la cola y cerrar el ciclo, ¿ya? Cada una de estas etapas, como he explicado, requiere la asistencia de enzimas proteicas. El físico Fred Hoyle, un físico inglés, hizo un cálculo matemático. Sin ser experto en biología celular, lo de él son los números, ¿ya? Y dijo, voy a calcular cuál es la probabilidad de que una célula se autoensamble. Y la probabilidad es 1 entre 10 elevado a 40.000, ¿ok? Eso equivale a decir, porque él está calculando, miren, la probabilidad de que aparezca una célula por azar, con todo lo que una célula contiene. Una tremenda ciudad factoría. 1 entre 10 elevado a 40.000, esa probabilidad es igual a 0. 1 entre 10 elevado a 40.000 significa 1 dividido 10 elevado a 40.000. Eso va a dar 0,0, ¿no es cierto? Ya 39.999, 0 para allá y un 1. Entonces, 1 dividido esto da 0. La probabilidad que una célula se autoensamble equivale a decir que un tornado pasa por un vertedero y que fruto de ese revoltijo, por casualidad se formó un avión comercial de manera perfecta con todos sus componentes operativos, ¿okay? No solamente estáticos, sino operativos. La probabilidad es 0. Entonces, todo este análisis de las proteínas, cuando uno lo aplica al ADN, se complica mucho más aún. ¿Por qué? Porque el ADN en sí mismo es tremendamente complejo. El ADN y el ARN son moléculas complejísimas. El ADN, mucho más complejo aún porque forma una doble hebra. Y aquí tenemos una porción de ADN. Y lo primero que voy a decir es que esta porción contiene 3 eslabones llamados nucleótidos. Usted dirá, ¿y cómo sabe que son 3? Más o menos al ojo yo sé que lo intuyen porque ven como 3 partes, ¿no es cierto? Pero miren, voy a marcar uno, el del centro. Observen lo siguiente, y esto se lo tienen que saber muy bien para esta prueba, que un nucleótido está formado a su vez de 3 subelementos estructurales. Lo primero que vemos en el centro, ¿qué es lo que es? ¿Qué me podrían decir ustedes de esto que está numerado como 1', 2', 3', 4', 5'? Muy bien, esto es un carbohidrato, ¿ya? Y como en la posición 2, no tiene grupo hidroxilo, 2', porque se numera así, 1', 2', 3', 4', y el carbono de arriba acá 5'. Como en la posición 2' no tiene hidroxilo, este carbohidrato que está acá, okay, es una 2-desoxirribosa. Claro, desoxi significa que en la posición 2 no hay un hidroxilo. 2-desoxirribosa. No tiene en la posición 2' un OH. Es una 2, porque en la posición 2' no hay hidroxilo. Desoxi significa no hay. Des significa ausencia. Entonces, ausencia de hidroxilo en la posición 2. Pero si fuera ARN, lo voy a marcar acá, no se vayan a confundir después. Bueno, va a quedar el registro de esto. Pero si fuera ARN, tendría el hidroxilo y un protón. ¿Okay? Entonces, si fuera ARN, sería ribosa. Porque sí tiene el hidroxilo en la posición 2'. Pero como acá es ADN, es 2-desoxirribosa. Entonces, vean la sutileza, se tienen que saber esos nombres ya y las estructuras. Sí, siempre solo en la posición 2. Y eso también surge una pregunta ahí. ¿Por qué esa posición? ¿Debido a qué? ¿Por qué no puede estar conectado por cualquier parte? No, no es así, sino que es esa posición en particular. Y esto también tiene una implicancia cinética importantísima a nivel biológico. Pregunta, si ustedes comparan ahora, estamos hablando de con o sin hidroxilo. Y miren esto. Pregunta, ¿quién es más hidrofílico? ¿El ADN o el ARN? ¿Quién es más hidrofílico? Muy bien, el ARN, porque el ARN tiene hidroxilo, el ADN no tiene hidroxilo. Ustedes dirán, pero es solo un hidroxilo.
Sí, pero multipliquen eso por toda la cadena. ¿Y la cadena cuánto tiene? Miles de nucleótidos. Ya no son secuencias cortas. Usted dirá, ¿y por qué tiene que tener tantos nucleótidos? Porque recién, observen esto, recién cuando tenemos 3 nucleótidos, esa instrucción se interpreta como un aminoácido. Entonces, 3 nucleótidos se leen y se traducen a un aminoácido. Dígame. Es menos hidrofílico, por eso puse una cruz ahí. El ADN es menos hidrofílico que el ARN, porque el hidroxilo va, ¿no es cierto?, por cada carbohidrato de la cadena. Así que pueden ser miles de hidroxilo la diferencia, no uno solo. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y qué implicancia tiene eso? Pregunta, ¿cuál de los dos es el que viaja desde el núcleo al citosol para ser leído en el ribosoma y que se genere una proteína? Exacto, el ARN. Entonces, ¿tiene sentido que sea así? Claro que sí, porque al tener hidroxilo es más soluble, viaja por el citosol más fácilmente, porque al ser más hidrofílico se mueve más fácil. ¿Sí? Sí, que cada 3 nucleótidos, recién ahí leemos esa información y eso genera un aminoácido. Una secuencia específica de 3 nucleótidos se llama un codón. Y un codón codifica un aminoácido. No es lo mismo que un gen, ¿ya? Un gen es mucho más largo. El gen es toda la secuencia que genera la proteína. ¿Okay? Entonces, un gen es algo mucho más largo. Es una secuencia de ADN larga que tiene toda la información para sintetizar una proteína. Ejemplo, el gen de la insulina. Es toda la secuencia que da origen a la insulina, que es una proteína. Así que hay varios conceptos acá que son sumamente importantes. Bueno, entonces, un subelemento estructural, voy a ir marcando esto. Un subelemento estructural es el carbohidrato. Estaba en color naranjo, volvamos a eso. Entonces, tenemos un carbohidrato, usted lo ve y dice, no tiene hidroxilo en la posición 2', esto es ADN. Porque no tiene hidroxilo en 2', esto es ADN, esto es 2-desoxirribosa. Segundo elemento estructural del nucleótido, un grupo fosfato en la posición 5'. O sea, acá, en la posición 5', ya 5' se refiere a ese carbono que está ahí, tenemos conectado un fosfato. Entonces, interesante, un grupo fosfato conectado ahí. ¿Y el grupo fosfato qué carga tiene? ¿Qué carga ven ustedes ahí? Está resuelto esto. ¿Positiva o negativa? Ya el grupo fosfato tiene un oxígeno con carga negativa. Entonces, significa que el ADN y el ARN tienen carga neta, positiva o negativa. Negativa. Son moléculas aniónicas. La carga neta del ADN va a ser negativa porque en toda la secuencia lleva fosfatos con carga negativa. O sea, el ADN es un nucleófilo, químicamente hablando. Ya hay una densidad de carga negativa sobre la molécula. Ese es el segundo elemento estructural. Y este tipo de unión que tenemos acá, miren, observen esto, que el fosfato conecta un nucleótido con otro. Porque otra vez, vean cómo se repite esto. Miren, acá iba a seguir otro fosfato, pero aquí en el centro tenemos otro carbohidrato. Entonces, esta unión doble que hace el fosfato hacia un lado y hacia el otro lado es lo que se llama el enlace fosfodiéster. Funciona de puente entre un nucleótido y otro. Entonces, la monohebra de ADN o de ARN está formada por una secuencia de enlaces fosfodiésteres. Entonces, lo que forma ahí se llama enlace fosfodiéster. Y resulta que el enlace fosfodiéster, si esto queda solamente en agua, a lo largo del tiempo se va a hidrolizar, ¿no es cierto? Ese es el proceso químico que hace el agua sobre este tipo de agrupaciones. El agua va a romper el enlace fosfodiéster a lo largo del tiempo, así que el ADN no va a durar para siempre en medio acuoso.
El ADN tiene mucha resistencia, es una molécula muy estable, pero si la dejamos disuelta en agua por un tiempo muy largo, se va a hidrolizar el agua, va a hacer su trabajo y va a empezar a cortar lentamente estos enlaces fosfodiésteres. No hay estabilidad para el enlace fosfodiéster. Ustedes dirán, bueno, pero el enlace fosfodiéster tiene que aguantar lo suficiente. En una célula, por supuesto que sí. Y además hay otra razón de ser, ¿por qué el ADN no tiene el hidroxilo en la posición 2'? El hidroxilo en el ADN no está porque si no tendríamos un tremendo problema de autodescomposición. Me explico. Si en el ADN hubiese un hidroxilo acá, ya habría un protón acá para arriba, tendríamos este problema. Este hidroxilo haría un autoataque al enlace fosfodiéster y se rompería el ADN, se autofragmentaría. Entonces, el hecho que no esté el hidroxilo es para que el ADN tenga mayor estabilidad. Pero ¿cómo sabía eso el ADN? Entonces ahí volvemos a una cuestión que se escapa del marco de la ciencia naturalista. Una molécula no sabe nada, es materia, ¿ok? Contiene información que trasciende a la materia. ¿Quién puso esa información ahí? Y cómo la molécula, entre comillas, sabía que no tenía que tener un hidroxilo en la posición 2'. Si hay hidroxilo, estamos en serios problemas, el ADN no duraría nada, se descompondría rápidamente por este autoataque nucleofílico y eso está demostrado. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero queremos que esté siempre en el citoplasma leyéndose y creándose esa proteína sin parar. No, queremos que eso en algún momento se detenga. ¿Cuándo se detiene? En la medida que los mismos hidroxilos van atacando en el ARN. Por eso que el ARN es de vida media corta. Porque el mismo hidroxilo va atacando los fosfodiésteres y ese ARN se va degradando a través del tiempo. Entonces vean qué interesante, cómo hay una lógica molecular detrás de una célula, perfectamente ensamblada. Bien, el último elemento estructural del material genético lo tenemos a la derecha y se llama base nitrogenada. Entonces, lo que tenemos ahí que dice adenina, timina, citosina, son las bases nitrogenadas que están conectadas a la posición 1' del carbohidrato. Este pequeño fragmento tiene un extremo libre 5' y aquí abajo donde termina tiene un extremo 3' donde terminó. Entonces se dice que la secuencia de ADN va desde el extremo 5' libre al extremo 3'. Entonces se tiene que especificar eso cuando se da una secuencia de nucleótidos porque no hay conmutatividad, acuérdense de eso. Entonces si yo digo acá que la secuencia de este ADN es esta, A, C, T, tengo que decir que tiene acá el extremo 5' libre y al otro lado tiene el extremo 3' libre. Porque no es conmutativo. 5', adenina, después citosina, timina y aquí terminó. 3'. Suponiendo que este es un nucleótido de solo 3 bases nitrogenadas. Ya el ADN no tiene 3. ¿Cuánto tiene? 3.000 millones. ¿Ya? Entonces, 5', 3'. Tengo que decir eso para que el lector sepa que acá queda libre el extremo 5' y en la timina queda libre el extremo 3'. Entonces tengo 3 nucleótidos, pero el nucleótido está formado a su vez por 3 subelementos estructurales: base nitrogenada, carbohidrato, fosfato. Base nitrogenada, carbohidrato, fosfato. O sea, todo eso genera un nucleótido. Base nitrogenada, carbohidrato y fosfato son los elementos estructurales que dan origen a un nucleótido. Entonces, si tuviésemos que encerrarlo acá, todo esto técnicamente hablando lo voy a marcar, incluyendo el fosfato de este lado, ¿ya? Todo eso es un nucleótido. Un nucleótido que a su vez se descompone en esos 3 elementos más pequeños aún: fosfato, carbohidrato, base nitrogenada. Entonces, pregunta, ¿la situación es más fácil o más difícil que en una proteína? Porque en una proteína son aminoácidos en serie. Acá son nucleótidos en serie.
pero el nucleótido a su vez se descompone en 3 subelementos. Entonces, ¿qué es más complejo? ¿Un ácido nucleico o una proteína? Un ácido nucleico, sin duda alguna, ¿no es cierto? Es mucho más complejo porque tengo que tener un arreglo tridimensional específico en este orden. Usted dirá, ¿y no puede, profesor, conectar la base por otro átomo? ¿Tiene que ser el 1 acá? ¿Por qué no lo conecto por el 6 o por el nitrógeno que está en la posición 4? No, de manera específica se conecta por este átomo específicamente a la posición 1', no a la 2, 3 ni ninguna otra. ¿Okay? Entonces, este arreglo no es conmutativo, no se transa siempre en ese orden particular. La maquinaria enzimática lo hace de manera perfecta en este orden en particular. Y si uno de estos se cambia, tenemos una mutación genética. Claro, es independiente. Siempre va a ser la posición 1'. Sí, el uracilo también. La diferencia entre uracilo y timina también es bien sutil. Acá usted tiene la timina, aquí abajo. La timina, como podemos ver dentro de la estructura, tiene un grupo metil. ¿Ya? Aquí hay un grupo metil. A ver, lo voy a encerrar. La timina es propia del ADN. Pero el ARN no tiene timina. El ARN tiene uracilo en vez de timina. Y el uracilo no tiene grupo metil. Esa es la diferencia. El uracilo es igual que la timina, tal como lo vemos acá, pero acá no tiene metil. Entonces se pregunta, si no hay metil, ¿qué hay ahí? Un hidrógeno. No puede haber nada, ¿no es cierto? No puede estar vacío esa conexión. Entonces el uracilo contiene un protón ahí en vez de un grupo metil. Pregunta, ¿qué es más lipofílico? ¿Timina o uracilo? Timina es más lipofílica, muy bien, porque tiene un carbono más hidrofóbica que uracilo. Uracilo no tiene ese metil, entonces es más hidrofílico, de nuevo, lo cual es bueno porque tiene que viajar a través del agua de la célula. Así que también una razón de ser más ahí para ese pequeño cambio estructural. O sea, un metil menos hace que el ARN sea más solvatable que ADN. Y si es más solvatable, se degrada más rápido por la misma agua del medio. Lo último que tengo que mencionar de esto, ya las bases nitrogenadas, aquí nos falta una, ¿no es cierto? Porque las bases nitrogenadas son adenina, citosina, timina y guanina, ya que no la tengo acá, ya las bases son 4. ¿Okay? Adenina, timina, citosina y guanina en el ADN. Y en el ARN ya son adenina, uracilo, citosina y guanina. La otra semana vamos a tenernos también más en detalle en eso. Las vamos a volver a ver. Yo sé que esta materia es complicada. Usted dice las estructuras son difíciles, las posiciones son difíciles, memorizar eso es complejo. Lo vamos a volver a repasar ya varias veces. Todavía tenemos tiempo antes de la prueba para que les vaya quedando esto, porque nadie va a decir, no, es que son 3 cositas interconectadas. No, tienen que dar la posición específica, ser capaces de identificar los elementos estructurales en cada caso. Ya se los estoy adelantando para la evaluación, o por último, si les doy un diagrama de esto, ser capaz de identificar cada elemento estructural. Decir si es ADN, ARN, o por ejemplo, decir si es base púrica o pirimidínica. ¿No les llama la atención algo? Miren, las 3 bases nitrogenadas que están acá son las 3 diferentes. ¿Cuál es la más grande? La primera, ¿no es cierto? La adenina, porque son 2 heterociclos juntos. Cuando son 2 heterociclos, que son adenina y guanina, que no está dibujado acá, esas son las bases púricas. Esto es una purina. Hay una marca de alimento de perro que creo que era Purina. De gato también, ¿no es cierto? Y tal vez apuntaban a esto, como a decir es rico en material genético. ¿Ya? Bueno, la cosa es que técnicamente Purina es esto. Son 2 heterociclos de tipo imidazol. El primero, el más pequeño, que vemos acá a la izquierda, se llama imidazol. Y el segundo, ya el de 6, se llama pirimidina. Entonces, para no estar nombrando esas 2 cosas, ambos juntos, purina. ¿Okay? Purina entonces es
técnicamente hablando, un imidazol fusionado por la cara con una pirimidina. A todo eso le llamamos purina. ¿Okay? Se numera desde acá. Este es el nitrógeno 1, dice acá en color verde, 1. Si ustedes numeran y dan la vuelta completa, dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimos la vuelta completa. Y como todavía hay más átomos, después seguimos acá, 7, 8 y 9. O sea, este nitrógeno, que es el punto de unión, es el nitrógeno 9. Y solo se enlaza por el nitrógeno 9. Entonces, ¿puede estar conectado por otro nitrógeno? No. ¿Por otro carbono? No. Específicamente, siempre va a estar conectado por el nitrógeno 9. ¿A dónde? A la posición 1' del carbohidrato respectivo. Entonces, son uniones específicas, no las pueden cambiar. Si eso estuviese cambiado, la molécula no va a cumplir su función. Ya. Y los siguientes son más simples. Citosina y timina son monociclos. Si yo les preguntara a ustedes, aromaticidad, cuando vimos cómo determinar si un compuesto era o no aromático, cíclico, plano y cumplir el 4N+2, ¿qué era eso? Las reglas de... ¿Cómo se llamaban esas reglas? Muy bien, las reglas de Hickel, estos sí cumplen. Todos cumplen las reglas de Hickel. Todas las bases purinas o pirimidinas, estas se llaman pirimidinas a secas porque no tienen nada más, son anillos aromáticos. Las pirimidinas son anillos aromáticos, cumplen las reglas de Hickel, son ciclos, son planos y cumplen el 4N+2 de electrones conjugados en resonancia. Y eso tiene una tremenda implicación para cómo se estabilizan las bases nitrogenadas una encima de otra, porque cuando uno ve esto en 3 dimensiones, miren, permítanme devolverme un segundo, teníamos una imagen bastante ilustrativa acá, a ver, ¿dónde se ve un poco mejor? Yo creo que la primera está un poco más oscura, pero observen lo siguiente. Las bases son planas, entonces este era un esquema real que con palitos metales ya buscaba generar el ADN. Entonces, miren, aquí hay una base, aquí hay otra base, aquí hay otra, etc. Entonces, ¿qué pasa? Una base está arriba de otra base, están así, son 100% paralelos los anillos. Y esos anillos van girando así porque el ADN tiene esa forma, ya como una hélice, ¿no es cierto?, con tipo asimétrica, ya la vamos a ver después. Pero cuando una base aromática queda arriba de otra base aromática, entre ellas se genera lo que se llama una interacción de tipo pi stacking, o sea, apilamiento pi. En otras palabras, todas las bases nitrogenadas están apiladas una encima de la otra, con interacciones intermoleculares pi stacking. De nuevo, algo verdaderamente sorprendente porque tiene toda una arquitectura diseñada el material genético. Entonces vemos una tremenda evidencia de diseño arquitectónico en el ADN, un diseño arquitectónico molecular. A eso yo le llamo arquitectura molecular. Entonces, el tema ya del ADN es tremendamente complejo. Decir que una molécula tan compleja como esta puede surgir por azar a través de millones de años no tiene ningún asidero. Es algo completamente imposible. Químicamente sabemos que no es posible. Y aquí me faltó un último factor. Antes de mostrar alguna conclusión preliminar a todo esto, es el factor tiempo. Lo voy a decir solamente, ya voy a insertar acá una pequeña página. Decir que muchos hoy día han hablado de que bastaría ya de que ocurra esto, pero a través de suficiente tiempo. ¿Ok? Alguien dice, ok, está bien, es difícil que ocurra, es imposible que ocurra, pero a través de mucho tiempo todo es posible. Bueno, a medida que aumenta el tiempo, aumenta una variable termodinámica que es la entropía. Ese significa entropía. O sea, se pierde lo que se llama la energía útil. Y hay mayor disipación de energía a través del tiempo, principalmente en forma de calor. Contra más tiempo pase, las cosas preguntan. Contra más tiempo pase, las moléculas se van a organizar o se van a desorganizar. Contra más tiempo transcurra, aumenta la desorganización molecular. Esa es la razón por la cual los organismos se van degradando a través del tiempo.
Las cosas no van mejorando, van decayendo, vamos todos en un decaimiento continuo. Y en ese decaimiento continuo ocurre mayor entropía. O sea, toda la vida es una lucha contra la entropía. La entropía, recuerden que siempre aumenta. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero es que a lo mejor, profesor, a través de mucho tiempo puede haber una excepción. Bueno, si usted cree eso, está simplemente creyendo algo sin fundamento, porque la entropía siempre aumenta debido a la segunda ley de la termodinámica. Hoy día los científicos pueden aceptar muchas cosas. Hay científicos que pueden creer hasta la existencia de los extraterrestres y cosas así, pero no hay nadie que niegue la segunda ley de la termodinámica. Hay tanta evidencia y abrumadora para la segunda ley de la termodinámica que, como les digo, hay gente que puede creer lo más descabellado posible, pero no hay ningún científico que se atreva a decir que la segunda ley de la termodinámica puede ser violada, porque resulta de que siempre aumenta la entropía en el universo. Decir que la segunda ley de la termodinámica a lo mejor bajo ciertas condiciones se puede transgredir equivale a decir que usted puede crear la máquina perpetua. No sé si ha escuchado ese concepto de las máquinas perpetuas, el motor perpetuo, el péndulo perpetuo. Antiguamente había gente que creía que podían crear una máquina que ocupaba la energía de forma perfecta. O sea, una máquina, imaginen un motor que está generando trabajo. Bueno, el motor va a ocupar energía para hacer ese trabajo. ¿Y qué va a crear como resultado de eso? Trabajo mecánico, pero además desecho, calor, ruido, roce. Bueno, se pierde la energía. Es imposible tomar toda esa energía disipada, esa disipación, inyectarla otra vez en la máquina y que siga trabajando perpetuamente. O es como un péndulo. ¿Ha tenido alguna vez de estos péndulos que venden en librerías? Que son unas bolitas de acero, no sé si las ha visto. Estas bolitas de acero que usted las deja caer y comienza a golpear una a la otra. Son magníficas. Contra más masa tiene, más dura el péndulo, ¿ya? Pero ¿qué pasa después de 5 o 10 minutos de que eso se está moviendo? Se detiene. Porque la energía se disipa. ¿En qué forma? En ruido, en roce, en calor. Entonces es imposible transgredir la segunda ley de la termodinámica. Por tanto, a medida que más tiempo pase, aumenta la desorganización molecular y no va a tener una proteína o un aminoácido, sino todo lo contrario. Las cosas se van degradando y se van desorganizando. Bien, algunas conclusiones generales de este planteamiento de las biomoléculas hasta el momento. Si es que pudieron originarse entonces por sí mismas, ya mostramos que de manera científica y con exactitud científica podemos decir de que no es posible que se formen por sí mismas. Ni siquiera es posible la generación apropiada de los monómeros necesarios. El experimento de Urey y Miller, no olviden, ya está mal interpretado. El experimento de Urey y Miller. ¿Qué más? La presencia de agua en una supuesta tierra primitiva frenaría el crecimiento de una cadena por hidrólisis. Recuerden que el agua hidroliza, el agua rompe. ¿Qué cosa? Rompe enlaces peptídicos y también enlaces fosfodiésteres. El principio de Le Chatelier indica que a mayor presencia de agua, menor probabilidad de crecimiento de la cadena. O sea, son inversamente proporcional. ¿Qué cosa? Mayor cantidad de agua, menor largo de cadena. El largo de cadena le llamábamos P, del polímero. El experimento de Urey y Miller fue mal interpretado y lo que muestra es que por azar se crean moléculas simples. Y estas moléculas simples son contrarias al ambiente químico necesario para sustentar la vida de una célula. Esas moléculas simples les dimos un nombre. Se llamaban moléculas monofuncionales. Muy bien. Por otra parte, voy a maximizar un poco, la supuesta evolución química de moléculas no logra explicar el surgimiento de la información genética. Ya dijimos, la información que contiene el ADN, ¿qué es? La información es una entidad inmaterial. No es materia, no es base nitrogenada,
y tampoco es energía, o sea, es no energía, no energética. La información no es energía. Es un código con significado transmitido, creado por un remitente inteligente. No existe ningún proceso en la naturaleza capaz de crear información codificada. Sí vemos patrones, ya eso sí está claro. Uno puede ver un patrón en una planta, en lo que sea, pero información codificada, creada por azar en la naturaleza, no existe. Y no hay ningún proceso capaz de crear. No existen procesos capaces de crear información. Si usted, por ejemplo, como le dije delante, está tan de moda este tema de la inteligencia artificial, los códigos, la programación. Bueno, todos esos códigos, ¿qué pasa si usted introduce lo que se llama un bug en un código? ¿Han escuchado el concepto de bug? Que se traduciría literalmente como un bicho. O sea, introducir un bug es introducir un error en el código, meter un virus en el código. ¿El sistema operativo mejora o colapsa? Colapsa. O sea, cuando uno introduce un error en un código, una modificación nefasta, ¿no es cierto? Eso echa a perder el código. El código tampoco se va a reparar solo ni se va a crear solo. El código tiene que ser escrito por un especialista en código. La idea de una Tierra primitiva sin oxígeno, ojo con ese tema del oxígeno, que muchos lo pasan por alto y es súper relevante. Esto del sin oxígeno es una hipótesis. ¿Quién la creó? Alexander Oparin. No un hecho científico comprobado. Existe evidencia hasta el momento de la presencia constante de oxígeno en la Tierra en el tiempo. No voy a hablar tanto de todos estos gases, porque también podríamos hablar de otros gases. Ya aparte del oxígeno, hay otros gases que muestran de que la Tierra no es tan primitiva ni antigua como dicen. No sé si han escuchado hablar del problema del helio. El helio es un gas. El helio, por lo menos acá en nuestro país lo vende la Fuerza Aérea porque es un gas bastante caro, controlado para ciertos experimentos, es un gas inerte. Los globos se deberían inflar con helio, los globos que flotan, porque no es inflamable. No se puede inflamar un globo con gas licuado, ojo con eso, ya es tener una pequeña bomba incendiaria, porque el gas licuado es inflamable. El helio no, pero es caro. En las tiendas de cumpleaños venden helio, ya comprimido para inflar globos, pero es caro, muy caro. Y el helio está en las profundidades de la Tierra, en rocas, y es un gas que tiene una elevada fugacidad. Entonces, si la Tierra primitiva fuera tan primitiva, como decía Oparin, no veríamos helio hoy día en las rocas profundas, en los yacimientos de helio, no debería quedar helio, porque si la Tierra fuese una Tierra primitiva, ya habría pasado tanto tiempo que el helio todo hubiese escapado a la atmósfera. En este momento el helio está escapando, ¿okay? De las profundidades de la Tierra a la atmósfera y de ahí al espacio exterior. El helio no es retenido por la gravedad. Ya, a diferencia de nuestra capa de gases normal, la atmósfera, el helio no queda en la atmósfera, el helio escapa al espacio exterior. Si hubiese sido la Tierra primitiva, ya no habría helio en el planeta. Se debe tener cuidado a la hora de interpretar resultados como hechos científicos comprobados, como el experimento de Urey y Miller, cuando muchas afirmaciones relacionadas con estos temas son de ciencia inferencial y no fruto de ciencia operacional. Pregunta, ¿cuál de las dos era la que aplicaba el método científico? La operacional. La ciencia operacional es la ciencia del método científico. Es la ciencia que da origen a la tecnología y a los grandes avances, mientras que la ciencia inferencial, ¿qué es lo que es? Especulaciones sobre el pasado. ¿Qué aporte le ha hecho la evolución a la humanidad? Ninguno. Por el contrario, las ideas evolutivas tuvieron un profundo calado en la mente de muchas personas en los tiempos de los totalitarismos y eso ha sido nefasto para la historia de la humanidad. La evolución no ha hecho ningún aporte al progreso de la ciencia, sino que los aportes provienen de ciencia operacional, del método científico clásico.